Hola, me llamo Valeria Mendoza y hoy voy a contarte la historia más dolorosa, pero también más reveladora, de mi vida. Una historia que comienza con la muerte de mi padre y termina con la justicia sirviéndose fría frente a la mujer que más daño me hizo. Mi padre, Ramiro Mendoza, era un empresario exitoso. Comenzó desde abajo, vendiendo herramientas en el mercado central, y construyó un pequeño imperio industrial llamado Grupo R&R. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Desde entonces, papá fue madre, padre, amigo y guía. Siempre decía: «Valeria, tú vas a ir más lejos que yo. Solo prométeme que nunca dejes que nadie te diga que no puedes». Cuando tenía 17 años, papá se casó con Leticia Roldán, una mujer 20 años menor que él, bella, elegante y completamente vacía por dentro. Desde el principio supe que no le agradaba. Me miraba como si yo fuera una intrusa en su cuento de hadas dorado. Yo intentaba ser cordial, mantener la paz por mi padre, pero ella siempre encontraba maneras sutiles de hacerme sentir indeseada. Se burlaba de mi ropa, criticaba mi forma de hablar y hablaba mal de mí cuando creía que no la escuchaba. Papá parecía no notar nada. Estaba ciego de amor. Le construyó una casa de ensueño, le compró un auto de lujo y la llevaba a cenas donde ella presumía como si todo le perteneciera. Yo me refugiaba en mis estudios. Me gradué con honores en la universidad y comencé a trabajar como asistente administrativa en una empresa externa para no depender de papá, pero él siempre insistía. «Grupo R&R será tuyo algún día. Estoy haciendo cambios en el testamento. Quiero que estés protegida, hija». Y entonces ocurrió. Una mañana de abril, papá se levantó quejándose de un dolor en el pecho. No quiso ir al hospital. Murió antes del almuerzo. Un infarto fulminante. Recuerdo ese día como si estuviera atrapado en el tiempo. El sonido de la ambulancia, el llanto falso de Leticia, la frialdad de los abogados que aparecieron horas después para hablar de documentos urgentes. Papá fue enterrado en el panteón familiar, con una ceremonia que parecía más una exhibición que una despedida. Leticia organizó todo con una sonrisa de plástico, como si ya estuviera posicionándose como la gran señora Mendoza. Yo apenas podía respirar. Había perdido al único ser que me amaba sin condiciones. Después del entierro regresamos a casa. No hubo palabras de consuelo, ni abrazos, ni silencio compartido. Solo una escena que marcaría mi vida para siempre. Leticia me llamó al despacho de papá. Se sentó en su silla como si fuera la reina de un castillo recién conquistado, cruzó las piernas, me miró de arriba abajo y me dijo con una voz gélida: «Ya no puedes quedarte aquí, Valeria. Esta casa me pertenece. Ramiro me dejó todo a mí. Y tú, bueno, tú ya eres adulta. Haz tu vida». Yo no entendía. «¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. Papá estaba cambiando el testamento. Él quería que yo...». No cambió. Nada. El testamento sigue como antes. Yo soy la única heredera. La casa, las cuentas, la empresa... todo es mío. Así que puedes empacar tus cosas. No te quiero aquí mañana». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Le supliqué. Le dije que no tenía a dónde ir, que necesitaba tiempo. Pero ella se puso de pie. Abrió la puerta y gritó a los empleados de la casa: «Acompañen a la señorita Valeria a su habitación, que recoja sus cosas. No quiero verla aquí otra noche». Fui escoltada por los mismos trabajadores que me habían visto crecer. Nadie se atrevió a defenderme. Algunos bajaron la mirada, otros simplemente obedecieron. En menos de una hora me vi en la acera con una maleta, un par de bolsas de ropa y un nudo en la garganta que no me dejaba ni llorar. Esa noche llovía. Caminé sin rumbo por la ciudad. Las luces parecían burlarse de mí. Las familias cenaban tras las ventanas como si todo estuviera bien, mientras yo me sentaba en una banca de parque, empapada, con el corazón roto. No podía llamar a nadie. Mis amigos estaban lejos. Mis tíos se habían distanciado de papá desde que se casó con Leticia, y no quería dar lástima. No quería que nadie me viera derrotada. Apreté los dientes, abracé mis rodillas y me hice una promesa. «Un día, Leticia, me vas a mirar a los ojos, y no vas a tener más remedio que inclinar la cabeza.
No por venganza, sino porque lo justo llega. Siempre llega. Y así comenzó mi viaje, desde la calle, desde el abandono, desde el polvo, pero con algo que ella nunca tuvo, la dignidad de quien no se rinde. Después de aquella noche en la banca del parque, pasé los peores días de mi vida. Dormía en hostales baratos o en sofás prestados por conocidos. Buscaba trabajos en cafés, en oficinas pequeñas, en donde fuera. Pero cada vez que me preguntaban por mi apellido, me tragaba las lágrimas. No quería que nadie supiera que era la hija del fundador de Grupo RNR, la misma empresa que ahora pertenecía a Leticia. Fue entonces cuando conocí a Álvaro, un empresario visionario que había trabajado años atrás con mi padre. Lo encontré en una conferencia sobre innovación industrial. Me le acerqué al final, le dije quién era, y para mi sorpresa, su rostro cambió de inmediato. ¿Valeria Mendoza? Ramiro hablaba todo el tiempo de ti. Decía que eras más brillante. ¿Que él? ¿Qué haces aquí? Le conté todo. La muerte de papá, la traición, el testamento, el despojo. Pensé que me rechazaría, pero hizo algo que nunca olvidaré. Trabaja conmigo. Empezamos desde cero, pero vas a crecer, y un día, esa mujer te va a ver desde abajo. Álvaro me enseñó lo que no aprendí ni en la universidad. Cómo negociar, cómo leer personas, cómo anticiparse a los movimientos del mercado. Me llevó a ferias internacionales, me presentó a contactos de alto nivel. Me convirtió, sin querer, en una versión nueva y fortalecida de mí misma. Durante 5 años trabajamos sin descanso. Ahorré cada centavo. Aprendí a invertir, a liderar equipos, a tomar decisiones difíciles. Mientras tanto, Leticia seguía gastando la fortuna que mi padre dejó, comprando mansiones, viajando, rodeada de aduladores. Pero lo que ella no sabía era que el mundo de los negocios no perdona a los ignorantes. Una tarde, Álvaro entró a mi oficina con una carpeta gruesa. La arrojó sobre el escritorio y dijo: «Es el momento, Valeria. Grupo RNR está a punto de colapsar. La señora Roldán ha firmado contratos ruinosos, ha despedido a los ejecutivos clave y está buscando desesperadamente inversionistas». Me temblaron las manos. ¿Estás diciendo que podemos comprarla? No, estoy diciendo que tú puedes hacerlo. Con la ayuda de Álvaro y otros inversionistas estratégicos, creamos una empresa pantalla. Hicimos movimientos silenciosos. Compramos pequeñas acciones de RNR a través de terceros. Atraímos a proveedores que habían sido rechazados por Leticia. Y poco a poco, nos hicimos dueños de más del 51% del grupo empresarial. Y entonces llegó el día. Leticia fue llamada a una reunión de emergencia. No sabía quiénes eran los nuevos inversores, ni sospechaba que detrás de todo estaba yo. Entró con su sonrisa plástica, vestida de diseñador, y saludó a todos con aires de superioridad. Cuando me vio al fondo de la sala, su rostro palideció. «¿Tú qué haces aquí?», murmuró, como si hubiera visto un fantasma. Me puse de pie, miré a todos los presentes y dije: «Señores, como presidenta del nuevo consejo directivo, me complace informarles que a partir de hoy, Leticia Roldán queda destituida de todas sus funciones dentro del grupo RNR. Ha violado múltiples estatutos internos y ha demostrado incompetencia en la administración de los recursos de la compañía». Ella se rió nerviosa. «Esto es absurdo. Esta empresa es mía. Ramiro me la dejó». Entonces, uno de los abogados presentes, el mismo que había sido leal a mi padre en vida, levantó un documento. «Señora Roldán, el testamento original de don Ramiro ha sido revocado. Existe un codicilo firmado electrónicamente una semana antes de su fallecimiento, en el que nombra a Valeria Mendoza como heredera universal. Este documento fue verificado y validado judicialmente. Su acceso a los fondos de la empresa y demás propiedades queda congelado desde este momento». Leticia gritó, lloró, suplicó. «Valeria, por favor, yo te cuidé, después de tu padre». La miré con calma. No había odio en mí, solo una tristeza profunda por lo que ella se había convertido. «No me cuidaste, Leticia. Me echaste a la calle cuando más te necesitaba. Y ahora te toca hacer lo mismo,
Pero no lo haré con odio, lo haré con justicia. Ese día, Leticia fue escoltada fuera del edificio por el mismo personal que una vez la trató como reina. Nadie le aplaudió, nadie la defendió. Y yo me senté en la silla que alguna vez ocupó mi padre, no con soberbia, sino con la firme intención de honrar su legado. A partir de ese momento, yo era la jefa. Después de la reunión donde destituí a Leticia, mi nombre apareció en todos los portales financieros. Valeria Mendoza, la heredera oculta que tomó el control del imperio de su padre. Exmadrastra destituida por su hijastra, El Giro. Inesperado en Grupo RNR. Pero a mí no me importaban los titulares. Solo pensaba en una cosa: reconstruir lo que mi padre había creado con tanto esfuerzo y reparar el daño que esa mujer había hecho. Grupo RNR estaba en ruinas. Leticia había vendido activos estratégicos, despedido al personal capacitado y contratado amigos y amantes sin experiencia. Era como si hubiera querido destruirlo todo desde dentro. Yo pasaba noches sin dormir. Volvía a revisar cada contrato, cada número, cada decisión. Álvaro seguía a mi lado como consejero y aliado incondicional. Juntos reestructuramos departamentos, renegociamos deudas y recuperamos proveedores perdidos. Mientras tanto, Leticia había desaparecido del mapa. Decía que vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, que había vendido todas sus joyas, que algunos de sus amigos ricos le habían dado la espalda al saber que no tenía un centavo. Los lujos se habían desvanecido como humo. No voy a mentir. Al principio me alegraba saberlo, pero algo en mí seguía sintiendo ese vacío, esa herida vieja que no terminaba de cerrar. Un día, al salir de una reunión, vi a una mujer sentada en las escaleras del edificio. Su ropa estaba desgastada, llevaba gafas oscuras, pero la reconocí al instante. Era Leticia. Me acerqué, dudando. «¿Qué haces aquí?», pregunté con frialdad. Ella se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. «No tengo a dónde ir. Lo he perdido todo. Todos me abandonaron. Solo tú quedas, Valeria». Me quedé en silencio. No sabía si reír, llorar o simplemente irme. «¿Y qué esperas que haga?», pregunté. «Solo una oportunidad, un trabajo. No te pido caridad. Solo déjame empezar de nuevo». El orgullo me empujaba a decirle que no, que se fuera, que pagara cada lágrima que me había hecho derramar, pero algo dentro de mí me detuvo. Recordé a mi padre, su mirada tierna, su voz diciendo: «La justicia no es venganza, hija, es actuar con el corazón limpio». Respiré hondo, la miré a los ojos y respondí: «Mañana a las 8, oficina de recursos humanos. Te van a asignar un puesto en la sección de archivo. Vas a comenzar como cualquier otro empleado. No esperes tratos especiales». Ella asintió, con los ojos llenos de gratitud. Quiso tomarme la mano, pero di un paso atrás. «Esto no borra lo que hiciste, Leticia. Pero todos merecen una segunda oportunidad, aunque sea en el sótano». Durante las semanas siguientes la vi llegar temprano todos los días, vestida con ropa sencilla, organizando documentos, saludando con timidez. No hablaba con nadie, no levantaba la vista. Los empleados comenzaron a murmurar: «¿Esa no es la exdirectora? ¿Qué hace limpiando archivos? Dicen que la jefa la puso ahí». Yo no alimentaba los chismes, solo observaba cómo el ego de Leticia se deshacía día tras día, y por primera vez parecía humana. Una tarde la encontré en la cafetería, sola, comiendo pan con café. «¿Te estás adaptando?», le pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida. «Sí, y gracias, no por el trabajo, sino por darme una lección. Sé que no merezco tu perdón, pero espero ganármelo algún día». Le dejé una carpeta sobre la mesa. «Tu desempeño ha sido correcto. A partir de la próxima semana pasarás a control de calidad. Si continúas así, podrías ascender más». Ella la tomó, con manos temblorosas. No dijo nada más, pero sus ojos lo decían todo. No era compasión lo que sentía por ella,
Era algo más profundo. Era paz. Había cerrado el círculo. La mujer que me echó a la calle ahora vivía de un sueldo que yo firmaba cada mes, y sin gritar, sin humillarla, sin venganza, solo con trabajo, dignidad y el legado de mi padre como escudo. Habían pasado ya 3 años desde aquella tarde en que Leticia volvió, rota, suplicando por un trabajo. Durante ese tiempo vi algo que jamás imaginé presenciar, una transformación real. Leticia, que antes caminaba con la nariz en alto y despreciaba a los empleados, ahora saludaba a todos con respeto. Escuchaba. Aprendía. Se quedaba después de horas si era necesario. Nunca pidió favores. Nunca usó su apellido para escalar. La Dirección de Recursos Humanos me enviaba reportes frecuentes. Su desempeño era impecable. Y lo más sorprendente era que no intentaba acercarse a mí, ni aprovechar nuestra conexión. Simplemente, se comportaba como una empleada más. Una tarde, mientras yo revisaba documentos en mi oficina, escuché un golpe leve en la puerta. ¿Puede?, dijo una voz conocida. Era ella, más delgada, más humilde, con un sobre en la mano. Adelante. Entró con pasos cortos. Se sentó sin que yo se lo pidiera. No vengo a pedir nada, solo quería darte esto. Me tendió el sobre. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano, letra temblorosa, pero firme. Valeria, he pasado estos años tratando de entender quién era y en qué me convertí. No hay palabras que puedan borrar lo que te hice. Solo quiero que sepas que trabajar aquí me ha enseñado más sobre dignidad que todos los años que viví rodeada de lujos. Hoy presento mi renuncia. No porque no valore esta oportunidad, sino porque creo que ya no tengo nada más que aportar. Me voy en paz, y te deseo lo mejor. Gracias por enseñarme que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el perdón. Levanté la vista. Leticia tenía lágrimas contenidas. Encontré un trabajo en una fundación que ayuda a mujeres mayores en situación de calle. Quiero devolver algo, aunque sea un poco. Me levanté lentamente. Me acerqué a ella. Y por primera vez en 1900, muchos años, la abracé. No era mi enemiga, no era mi madrastra cruel, era solo una mujer rota que había tocado fondo y aprendido a levantarse. Hazlo, Leticia. Ayuda a quienes nadie ayuda. Y cuando lo hagas, piensa en la joven que una vez echaste a la calle. Esa fue tu mayor lección. Ella asintió y se fue, sin mirar atrás. Con el tiempo, Grupo RNR volvió a ser lo que fue con mi padre, una empresa ética, sólida y respetada. Implementamos programas para jóvenes emprendedores, apoyamos a madres solteras y reconstruimos la imagen que Leticia había dejado en ruinas. Una mañana, estaba caminando por la planta de producción cuando una joven me detuvo. ¿Usted? Es la directora, ¿verdad? Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Solo quería decirle, gracias. Entré aquí gracias a un programa para mujeres. Antes no tenía nada. Ahora estudio contabilidad. Usted me inspiró. La abracé. Como me habría gustado que alguien lo hiciera cuando tenía 19 años, sola, perdida en un parque. Ese era el legado que mi padre me dejó. No una empresa, no millones, sino el poder de cambiar vidas con compasión, firmeza y justicia. Desde ese día, cada vez que entro a mi oficina, veo una pequeña placa sobre el escritorio. Mandé hacerla yo misma. Dice, aquí se sienta quien nunca se rindió. Y debajo, muy discretamente, Valeria Mendoza, presidenta del grupo RNR Fin. Me llamo Lorena Méndez y tenía 32 años cuando creí que por fin mi vida estaba en orden. Era abogada, tenía una carrera sólida y después de años enfrentando desengaños y traiciones, pensé que había encontrado al hombre adecuado. Cayo Duarte, un médico reconocido, amable y cariñoso, que parecía quererme de verdad. Nos conocimos en un hospital cuando fui a visitar a un cliente y rápidamente empezamos a salir. En pocos meses me propuso matrimonio. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle. Su madre, doña Vilma Duarte, era una mujer aparentemente encantadora. Siempre sonriente,
con ese aire de señora educada que prepara té y te alaba con frases suaves, pero con una mirada fría, de esas que te atraviesan. Desde el primer día, sentí que me observaba con sospecha. Cayo decía que era mi imaginación, que solo intentaba conocerme mejor. Yo quería creerle. Después de la boda, nos mudamos a un piso nuevo en una zona exclusiva de Madrid, pero Vilma estaba en todas partes. Tenía una copia de las llaves, por si acaso, y la usaba a su antojo, incluso cuando yo estaba sola. Cayo lo tomaba a broma, pero yo comenzaba a sentirme invadida, vigilada, controlada. Poco a poco, sus comentarios comenzaron a hacerse más envenenados. ¿Estás segura de que puedes con tu ritmo de trabajo y además ser una buena esposa? O, me decía con una sonrisa, Cayo ya no parece tan entusiasmado como antes. ¿Será que el matrimonio le pesa? Ella sembraba dudas con dulzura, mientras delante de Cayo se mostraba como la madre perfecta. Y él, cada vez me cuestionaba más mis horarios, mis amistades, mi forma de vestir. Yo ya no reconocía al hombre con el que me casé. Una tarde discutimos por una tontería, un mensaje de una amiga que Cayo malinterpretó. Le dije que necesitaba unos días para pensar y me fui a casa de mi madre. Cuando regresé, encontré a Vilma sentada en mi sofá, bebiendo café como si fuera la dueña del piso. Y fue en ese momento cuando soltó algo que me dejó helada. Tu ausencia ha sido útil. Cayo y yo hemos podido hablar. A solas, como en los viejos tiempos. Me miró con una sonrisa extrañamente triunfal. Aquellas palabras se me clavaron en la mente. ¿Qué tipo de conversación tienen una madre y su hijo a solas, con ese tono? Desde ese día, la duda se convirtió en desconfianza, y comencé a observar, a investigar. Lo que descubrí después cambiaría mi vida para siempre. Desde aquella conversación, algo en mí se activó. Ya no podía mirar a Vilma, sin preguntarme qué escondía tras esa sonrisa educada. Decidí no enfrentarla todavía. Fingí que todo estaba bien, pero por dentro estaba alerta. Una noche, Cayo salió de guardia y Vilma apareció en casa diciendo que venía a acompañarme para que no me sintiera sola. Me contuve, pero algo me dijo que esa noche tenía que actuar. Después de que se fue a dormir, ella insistía en quedarse en el cuarto de invitados, aunque yo nunca se lo ofrecía. Entré en su bolso. Llevaba semanas trayendo una libreta consigo. Escribía todo el tiempo en ella. Siempre decía que eran notas para su club de lectura. Mentira. Lo que encontré fue un diario personal, lleno de frases escritas con rabia contenida. Lorena no. Es digna de mi Cayo. Debe marcharse antes de que arruine nuestra unión. Me recuerda a la madre de Cayo. Egoísta, ambiciosa, y por eso él la dejó de amar. Me quedé helada. ¿Unión? ¿Qué clase de relación cree tener con su hijo? Seguí leyendo. Había páginas enteras hablando de cómo ella siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más íntimos. Me invadió un asco profundo. Pero lo peor vino al final del cuaderno. Una lista. Llamar a Carla. Confirmar reserva. En el hotel. Hablar con Cayo sobre mudanza temporal sin Lorena. Entregar fotos al abogado. Fotos. ¿Qué fotos? ¿Qué abogado? ¿Planeaba una separación? Guardé el cuaderno sin dejar rastro, y al día siguiente fui a la oficina como si nada. Llamé a una amiga detective. Le pedí que siguiera a Vilma durante unos días. Yo necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad. Mientras tanto, Cayo seguía actuando raro. Me miraba con desconfianza, evitaba el contacto físico. A veces llegaba del trabajo y se encerraba a hablar por teléfono en el baño. Me decía que eran temas médicos, pero su tono era distinto, nervioso, íntimo. Una tarde, entré al despacho de casa y encontré una carpeta con documentos. Me temblaban las manos. Eran documentos legales de separación de bienes. Cayo estaba preparando todo sin decirme nada. Había algo aún más doloroso. Un recibo de un hotel en Marbella. Fechado la semana pasada. 2 personas. Suite de lujo. Firma. Vilma Duarte. Ya no podía más. Fui directa a enfrentarla. «¿Qué estás haciendo con mi marido?»,
Le pregunté con la voz rota. Ella me miró, serena, como si ya hubiera esperado esa pregunta. Estoy salvándole, de ti. Y entonces lo dijo. Con palabras suaves, sin alterar su tono, confesó algo impensable. Cayo no necesita una esposa, me tiene a mí, siempre me ha tenido, y ahora que has demostrado no ser lo que él necesita. No te preocupes, Lorena. Yo ocuparé tu lugar. Salí de allí tambaleándome. Esa mujer no era una madre, era una sombra enferma, obsesionada, pero aún no lo sabía todo. Aún faltaban piezas en este rompecabezas macabro, y la siguiente revelación sería la más cruel de todas. No dormí aquella noche. La confesión de Vilma resonaba en mi cabeza como un eco maligno. Yo ocuparé tu lugar. No sabía si tenía más miedo del odio que sentía hacia mí o del amor enfermizo que profesaba por su propio hijo. Al día siguiente recibí una llamada de la detective. Tenía algo importante que mostrarme. Nos encontramos en una cafetería discreta. Me entregó un sobre con fotos. En ellas, Cayo y Vilma aparecían abrazados, en la misma suite del hotel de Marbella. Había besos en la mejilla, caricias, incluso una foto borrosa en la que parecían cogidos de la mano, caminando por la playa al atardecer. Podría parecer un paseo inocente, si no fuera porque en otra imagen se veían entrando en la misma habitación, solo ellos dos. ¿Qué es esto?, pregunté llorando. No te puedo afirmar nada sin pruebas más contundentes, pero lo que vi no parece una relación. Madre e hijo, me sentí sucia, traicionada, humillada. Decidí hablar con el padre de Cayo, don César. Hacía años que no tenía relación con la familia, pero sabía que aún vivía en Galicia. Lo llamé, y cuando le conté lo poco que sabía, guardó silencio por unos segundos. Luego dijo algo que me heló la sangre. Vilma está con Cayo ahora. Dios mío. Le pedí que me explicara. Y esa conversación me cambió la vida. Don César me confesó que Vilma nunca fue una madre amorosa, que siempre trató a Cayo como si fuera su propiedad, que cuando él intentó poner límites, ella le acusó de romper la familia y pidió el divorcio. Un día la encontré dormida en la cama con él cuando Cayo tenía 15 años. Dijo que solo lo estaba consolando porque tuvo una pesadilla, pero su ropa, su forma de mirarle, no era normal, Lorena. Me dieron náuseas. Cayo era una víctima, pero también tal vez un cómplice, o al menos alguien que nunca se atrevió a romper con ella. Fui directamente a confrontarlo esa noche. ¿Te estás acostando con tu madre, Cayo? Me miró como si le hubiera abofeteado. Negó con la cabeza, pero no con la mirada. No, digas locuras, gritó. Entonces, ¿por qué me escondes? ¿Por qué vas con ella a hoteles a mis espaldas? ¿Por qué firmaste papeles con su abogado? Se sentó. Se cubrió la cara. Temblaba. No sé cómo salir de esto, murmuró. Ella controla todo. Me chantajea desde que soy adolescente. Me dice que si no estoy con ella, me quitará todo. Me hará parecer un degenerado. Me arruinará la carrera. ¿Y por eso pensabas arruinar mi vida? Creí que si me alejaba de ti, ella me dejaría en paz. No podía creerlo. Había vivido una mentira. Me casé con 1900, un hombre destruido por su propia madre. Pero él me había traicionado, no una vez, sino miles de veces, al elegir callar, al elegirla a ella. Esa noche hice mi maleta. Me fui sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí ardía, no por venganza, por justicia. Y entonces recordé el diario, las fotos, los documentos, tenía las piezas. Ahora solo faltaba exponerlas ante el mundo. El juicio fue un escándalo. Cayo intentó manipular la narrativa, presentándose como una víctima de una mujer vengativa. Pero no contaba con que yo lo había previsto todo. Presenté grabaciones, correos electrónicos y pruebas de transferencias, de bienes a nombre de la madre. También demostré que Lucía, había falsificado mi firma en varios documentos legales con la ayuda de un notario corrupto. El tribunal no tardó en ver la verdad. Lucía fue condenada por fraude, documental, falsedad y encubrimiento. La sentencia:
4 años de prisión y el pago de una cuantiosa indemnización. Cayo, por su parte, enfrentó cargos por fraude patrimonial, evasión fiscal y coacción psicológica. No pisó la cárcel gracias a un acuerdo judicial, pero perdió todo: reputación, licencias profesionales y, lo más irónico, el respeto de su madre. Durante el proceso, doña Encarnación declaró en mi favor. Entre lágrimas, confesó que nunca imaginó que su hijo pudiera llegar tan lejos. La ambición se lo tragó. Yo solo quería protegerle, pero acabé alimentando un monstruo. Su declaración fue decisiva, y por primera vez no sentí odio, solo lástima. Salí del juzgado sin rencor, pero también sin alegría. Gané justicia, sí, dignidad también, pero el tiempo perdido, ese no volvería jamás. Cayo desapareció. Dicen que se internó en una clínica privada en Andalucía. Nunca volví a verle. Meses después, recibí una carta anónima con una sola frase escrita a mano. Gracias por liberarme, aunque ya sea tarde. Perdón. La historia llegó a los medios. Me ofrecieron entrevistas, reportajes, incluso documentales. Pero rechacé todas las propuestas. Decidí abrir mi propia firma de consultoría jurídica, dedicada exclusivamente a mujeres que sufren abusos silenciosos dentro del entorno familiar. Le puse un nombre simbólico: Voz Propia. Porque aprendí que a veces el grito más fuerte es aquel que finalmente rompe el silencio. Mi nombre es Elena Cruz, y durante 17 años pensé que tenía la vida perfecta. Estaba casada con Marco Salinas, un contador brillante con sueños de grandeza, y juntos teníamos 2 hijos hermosos y un hogar lleno de sacrificios. Míos. Claro. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda, me encargaba de todo en casa, y todavía ayudaba a Marco a organizar sus presentaciones. Siempre creí que el amor era sinónimo de entrega. Lo que no sabía era que, para él, era sinónimo de comodidad, hasta que dejó de necesitarme. Todo comenzó cuando Marco empezó a llegar tarde, con el típico «tuve una reunión» o se alargó la cena con un cliente importante. Lo conocía demasiado bien como para no notar el cambio. Su perfume era diferente, su sonrisa también. Una noche decidí seguirlo. Lo encontré en un restaurante lujoso con una mujer mucho más joven. Cabello liso, risa fingida, mirada seductora. Cuando se besaron, sentí que el corazón se me desplomaba. Esa noche no dormí. Al día siguiente, le exigí la verdad. ¿Quién es ella, Marco? Se llama Valentina. Y sí, estoy con ella. Me hace sentir vivo. No quiero seguir con esta vida estancada, Elena. Necesito algo diferente. ¿Estancada? ¿Después de todo lo que hice por ti? No quiero discutir. Te dejaré la casa y una pensión para los niños, pero quiero el divorcio cuanto antes. Y así, de un día para otro, pasé de ser su compañera a una carga. Me cambió como quien cambia de canal, sin remordimientos. Durante semanas estuve rota. Lloraba en silencio, sonriendo frente a mis hijos para que no notaran mi vacío. No era solo dolor, era humillación. Todos en el barrio sabían lo que había pasado. Algunas amigas me evitaban por no saber mantener a mi esposo. Incluso su madre, quien yo había cuidado cuando enfermó, me llamó aburrida. Pero, cuando tocas fondo, solo puedes hacer 2 cosas: quedarte ahí o levantarte. Una noche, sola en la cocina, recordé quién era antes de Marco. Había estudiado diseño industrial, pero nunca ejercí porque nos mudamos y él me pidió que me enfocara en los niños. Busqué mis viejos cuadernos, redibujé mis proyectos, me sentí viva otra vez. Decidí apostar por mí. Con un pequeño préstamo del banco y vendiendo mis joyas, compré una laptop usada y una impresora 3D. Comencé diseñando muebles funcionales para espacios pequeños. Subía mis diseños a redes sociales bajo el nombre Nubora, sin mostrar mi rostro. La respuesta fue tímida al principio, pero luego viral. Un influencer de decoración compartió uno de mis videos y todo cambió. Me llegaron pedidos de todo el país. Dormía 4 horas, empacaba productos con mis hijos y entregaba pedidos en bicicleta. Pero estaba motivada. Por primera vez en años, tenía un propósito mío.
2 años después, Nubora se convirtió en una empresa registrada con 4 empleados, un pequeño taller y una línea de crédito. Empezamos a trabajar con empresas de coworking, luego con startups tecnológicas y finalmente con corporativos grandes. Fue entonces cuando la vida me presentó una escena digna de película. Mi asistente me dice: «Elena, recibimos una solicitud de presupuesto de Salinas & Asociados». ¿De Marco? Sí. Al parecer, su firma está en decadencia y buscan rediseñar sus oficinas para atraer inversores. Sonreí. No por venganza, sino porque entendí que había llegado al lugar donde merecía estar. Acepté la reunión. Llegué puntual, vestida con un traje rojo que irradiaba autoridad. Cuando entré en la sala de juntas, Marco me vio y se quedó sin palabras. A su lado estaba Valentina, ahora embarazada. Con mí me siento una expresión incómoda. «Elena, no sabía que tú...». ¿Dirigí a Nubora? Sí, soy la fundadora y directora. Vine personalmente porque me interesa este proyecto. Valentina intentó mantener la compostura. Nos encanta tu estilo. Digo, el de tu empresa. Gracias, será un placer transformar este espacio, si se ajustan a nuestras condiciones. Presenté la propuesta. Ellos no tenían muchas opciones, o trabajaban conmigo o seguían en caída. Aceptaron, pero incluí una cláusula especial. Yo dirigiría el proyecto desde sus oficinas durante 6 meses. Durante ese tiempo, observé todo: la desorganización interna, el mal clima laboral, la falta de liderazgo. Marco había perdido el control. Valentina era arrogante y poco profesional. Algunos empleados me confesaron que pensaban renunciar. Así que no solo cambié muebles, cambié estructuras, procesos y personas. En poco tiempo, la empresa comenzó a mejorar. Y aunque me respetaban, sé que a Valentina le dolía tener que reportarse conmigo. Un día me enfrentó. «No sé qué te crees, Elena. Solo haces esto para humillarnos». «No, lo hago porque es mi trabajo. El hecho de que seas la esposa de Marco no te da inmunidad. Aquí se trabaja, se aprende, o se va». Marco no decía nada. Solo me miraba en silencio. Había cambiado. Ya no era arrogante. Era un hombre cansado, apagado. Una noche me pidió hablar, en privado. «Elena, tú ganaste. No me refiero al negocio. Me refiero a ti. Lograste más sola que yo con todo el apoyo que tuve. A veces pienso que cometí el peor error de mi vida. No necesitas decírmelo. Ya lo sabía. Valentina y yo no estamos bien. Se fue hace unas semanas a casa de su madre. No soporta que tú tengas lo que ella siempre quiso aparentar. No sentí alegría, solo paz. No necesitaba su arrepentimiento. Yo ya me había perdonado por haberme traicionado a mí misma durante tantos años. El proyecto finalizó con éxito. Salinas & Asociados mejoró su imagen, pero no su dirección. A los pocos meses, se declararon en bancarrota parcial y ofrecieron acciones a inversores externos. Yo compré el 51% de la empresa, a través de Nubora Holding. Marco ahora trabaja como jefe de contabilidad en la misma firma que fundó. Ya no es el dueño, ni el líder, y cada vez que entra a su oficina, lo hace bajo las decisiones de una junta liderada por mí. Valentina, según su perfil en redes, se mudó a otro país. Abre boutiques de ropa con el dinero de su nuevo novio. Y yo sigo adelante. Nubora tiene presencia en 5 países. He dado charlas en universidades. Ayudo a mujeres mayores de 40 a emprender, a creer en sí mismas. Volví a enamorarme, pero esta vez de alguien que me admira por quien soy, no por lo que le doy. Aprendí que cuando alguien te cambia por otra, no es porque tú no vales. Es porque aún no ha descubierto su propio vacío. Yo no me vengué, solo florecí. Y esa fue la mejor respuesta. Pensé que mi historia con Marco había terminado el día que firmé los papeles de compra de Salinas & Asociados, pero el destino, caprichoso como es, aún no había cerrado ese capítulo del todo. 1 año después, Nubora era imparable. Teníamos una nueva sede en Madrid, alianzas con arquitectos de renombre y una lista de espera de 6 meses para nuevos proyectos. Yo vivía con calma, con plenitud. Mis hijos crecían con orgullo al ver en lo que me había convertido, y aunque amaba mi trabajo,
también me daba espacios para vivir. Aprendí a bailar tango, a hacer senderismo, a decir no sin culpa. Una tarde, mientras organizábamos un evento de diseño en Buenos Aires, mi asistente me interrumpió. Hay una persona afuera que insiste en verte. Dice que es importante. ¿Quién es? Dice que se llama Laura Salinas. Sentí un escalofrío. Ese apellido, esa coincidencia. Salí a la recepción. Frente a mí, una joven de unos 24 años, con ojos marrones intensos y una mirada decidida. ¿Eres Elena Cruz? Sí, ¿y tú? Soy Laura, la hija mayor de Marco, y Valentina. Mi corazón se tensó. Sabía que Valentina había tenido una hija, pero no imaginaba que alguna vez vendría a buscarme. ¿Qué necesitas? Hablar contigo. No te quitaré mucho tiempo. La invité a mi oficina. Tenía rasgos de ambos padres, pero una fuerza distinta en su voz. Llevaba una carpeta y un cuaderno lleno de anotaciones. No vengo por ellos, vengo por mí. Estudio arquitectura en Milán. Hace años descubrí lo que hiciste por Salinas y Asociados, cómo levantaste Nubora desde cero. Te admiro. Desde entonces. Gracias. ¿Pero por qué venir ahora? Porque necesito ayuda. Y porque creo que tú eres la única que puede entenderme. Laura me contó su historia. Valentina la había criado con excesos, apariencias y exigencias imposibles. Marco, siempre distante, solo aparecía en fechas claves. A los 18, Laura escapó a Europa con una beca. Había vivido de trabajos pequeños, luchando contra su propio apellido. Nadie la tomaba en serio por ser hija de, hasta que decidió dejar de mencionarlo. No quiero que me regales nada, me dijo. Quiero un lugar en tu empresa, empezando desde abajo. Si tengo que limpiar planos o servir café, lo haré. Pero necesito estar cerca de alguien que no finge, alguien que construyó con verdad. Su voz temblaba al final. Vi en ella algo que reconocí. Hambre. No de poder, sino de sentido. Acepté. No como favor, sino como apuesta. Laura empezó en logística. Barría el taller, organizaba entregas, aprendía software. No decía que era mi protegida, no buscaba atajos, al contrario, evitaba favoritismos. Pronto, mis diseñadores la respetaban más por su ética que por su talento, que por cierto era notable. Un día, después de 6 meses, la llevé a una reunión de clientes en México. Presentó una propuesta innovadora de espacios transformables para viviendas sociales. ¿Quién diseñó esto?, preguntó el cliente. Laura Salinas, una de nuestras diseñadoras junior, respondí, sonriendo con orgullo. Crecía, y yo también, al verla. Pero con su crecimiento, también llegaron sombras del pasado. Marco me llamó una tarde. Elena, necesito hablar contigo. Es sobre Laura. Nos encontramos en una cafetería. Estaba más envejecido que nunca. Canas, ojeras, mirada apagada. ¿Qué pasa? No sé cómo acercarme a ella. Me culpa por muchas cosas. Y tiene razón. Solo quiero saber si está bien. Está más que bien, Marco. Está descubriendo quién es sin cargar con tus errores. ¿Crees que pueda perdonarme algún día? No lo sé. Eso depende de ti, y de cuánto estés dispuesto a sanar sin pedirle que lo haga por ti. Me agradeció, y se fue. Poco después, Laura me confesó que había hablado con él. No me pidió perdón, solo me escuchó, y por primera vez no sentí rabia, sentí compasión. Lloramos juntas. Mientras tanto, Nubora preparaba su expansión a Asia. Decidí delegar más y formar un consejo de dirección. Para mi sorpresa, la propuesta unánime del equipo fue que Laura ocupara un puesto como directora creativa regional. ¿Estás segura?, le pregunté. No, pero lo intentaré, como tú lo hiciste alguna vez. Y así, de la semilla del dolor de otra mujer, nació una nueva generación de poder femenino. Un año más tarde, dimos una conferencia en Santiago de Chile. Laura y yo subimos juntas al escenario. La prensa nos bautizó como el legado y la renovación. Pero no era solo una historia empresarial. Era una historia de sanación.
En el cierre, Laura dijo: «Si no fuera por el fracaso de nuestros padres, tal vez nunca nos habríamos encontrado. A veces el dolor no es el final, es el inicio de algo más verdadero». Hoy, Laura es más que una colega, es familia. No por sangre, sino por decisión. Marco vive en un departamento modesto. Se retiró de las finanzas. Me escribió una carta que aún guardo donde dice: «Gracias por no destruirme cuando pudiste. Gracias por florecer sin aplastar. Me enseñaste que el éxito no es ganar, es construir sin rencor». Valentina, según me contó Laura, intentó regresar a sus raíces, pero nunca logró estabilidad. Vive en Barcelona, cambiando de pareja con la misma frecuencia que de estilo de vida. Yo sigo firme. Escribí un libro. No era el final, que se convirtió en un referente entre mujeres resilientes. Mis charlas llegan ahora a mujeres rurales, madres solteras, adultas mayores, que piensan que ya es tarde para empezar. Y si algo aprendí en esta segunda etapa, es que florecer no es un acto solitario, es sembrar en otras, es abrir puertas que a ti te cerraron, es mirar atrás sin quedarte allí, y, sobre todo, es entender que no importa quién te traicionó, quién te cambió o quién te ignoró. Lo que importa es lo que haces con todo eso. Yo elegí construir. Tú, que me estás leyendo, aún puedes elegir también, porque florecer no es un final feliz. Es un principio invencible. Desde pequeñas, mi hermana Irene y yo éramos como el día y la noche. Ella siempre fue la estrella de la familia, brillante, segura de sí misma, con una sonrisa encantadora que desarmaba a cualquiera. Yo, Clara, era más reservada, más práctica, y sí, menos brillante a los ojos de mis padres. Mientras Irene se preparaba para estudiar Derecho en Madrid, yo apenas lograba terminar la secundaria. No porque no fuera capaz, sino porque tuve que trabajar desde joven para ayudar en casa. Y cuando todos pensaban que acabaría como una fracasada, me convertí en limpiadora. No era un trabajo glamuroso, pero me daba dignidad. Irene solía burlarse de mí siempre que podía. «¿Sigues limpiando baños, Clara?», decía sin ocultar el sarcasmo. «Deberías soñar más alto, por lo menos ser la jefa de las limpiadoras». Al principio dolía, luego me acostumbré, porque mientras ella construía su carrera rodeada de lujos, yo cuidaba a la abuela Carmen, nuestra única pariente que vivía lejos, en un pueblo tranquilo de Galicia. Mi hermana apenas la visitaba. Decía que olía a viejo y que ese lugar era deprimente. Pero para mí, la abuela Carmen era mi refugio. Con ella me sentía vista, escuchada. Siempre me decía: «Clara, vales más de lo que esta gente te hace creer. Tienes un corazón limpio, y eso no se compra con títulos ni con trajes caros». Durante años, pasaba mis veranos con ella. A veces iba los fines de semana, cuando lograba ahorrar lo suficiente para el tren. Nadie en la familia lo sabía, ni siquiera Irene. Lo que nadie sabía era que Carmen no era solo una dulce señora con una huerta. Ella tenía una historia. Había sido una empresaria exitosa en su juventud, pero tras la muerte de su esposo, decidió alejarse del ruido de la ciudad. Vendió parte de sus acciones, pero conservó una gran parte de una cadena de empresas de cosméticos muy conocida en Europa. Luz Carmesí. Yo no tenía idea de todo eso hasta que cumplí 25 años. Ese verano, Carmen me pidió ayuda para organizar unos documentos, y ahí lo vi todo: contratos, escrituras, cuentas con cifras que me dejaron mareada. «¿Abuela? ¿Esto es tuyo?», pregunté sin poder creerlo. Ella sonrió como si fuera lo más normal del mundo. Lo era. Ahora estoy decidiendo a quién pertenecerá cuando ya no esté. Y créeme, Clara, no será para Irene Temblé. A pesar de la emoción, sentí un escalofrío. ¿Por qué yo? ¿Qué haría con todo eso? «Sabes cuidar lo que importa», dijo. Ella. «Y esta empresa, esta casa, todo, necesita un corazón que sepa lo que es el esfuerzo». No volvimos a hablar mucho del tema. Carmen siguió con su vida tranquila y yo con la mía, limpiando suelos, cambiando sábanas, soportando burlas. Pero algo había cambiado dentro de mí. Esperanza. 2 años después,
Carmen falleció. No fue inesperado, pero dolió como si arrancaran un pedazo de mi alma. Estuve a su lado en sus últimos días, leyéndole sus libros favoritos y tomándole la mano. Irene apareció en el funeral. Con su abrigo de marca, sus gafas oscuras y su tristeza falsa. Muchos creyeron que era la nieta, ejemplar. No dijo ni una palabra sobre los años que pasó sin visitar a la abuela. Después de la ceremonia, el notario de la familia nos convocó a las 2 para la lectura del testamento. Irene llegó con una sonrisa confiada. Yo solo quería que eso terminara pronto para volver a mi rutina. Pero nada salió como ella esperaba. El notario abrió una carpeta gruesa, con el sello de la notaría, y comenzó a leer. Yo, Carmen María del Sol Villar, en pleno uso de mis facultades, dejo todos, mis bienes, propiedades, acciones y posesiones personales a mi nieta Clara Villar. El silencio fue sepulcral. Irene soltó una risa nerviosa. ¿Qué clase de broma es esta? Debe haber un error. El notario alzó la mirada con calma. No hay error, señora. Aquí está la firma de su abuela, validada por testigos. Clara es la heredera universal. Esto es un absurdo. Ella es una limpiadora, gritó Irene, roja de rabia. Yo soy abogada. Trabajo con directores, ministros. Y nunca visitaste a tu abuela, dije yo por primera vez alzando la voz. Irene se giró hacia mí con una mezcla de furia y miedo. No sabrás qué hacer con esto, escupió. Vas a arruinarlo todo. No sirves para nada. No es cierto. Solo que no tuve las mismas oportunidades, pero aprendí a valorar lo que importa, y la abuela lo sabía. Y entonces, justo cuando creí que no podía volverse más tenso, el notario sacó una carta. Doblada con cuidado, con la letra temblorosa de Carmen. Me pidió que la leyera en voz alta. Querida Clara, sé que en este momento tu corazón está temblando, pero también espero que sientas la paz de saber que hice lo correcto. Me cuidaste, me trataste con amor y humildad. No me importan los títulos ni las apariencias. Tú eres mi verdadero legado. No permitas que te hagan sentir menos. Te mereces todo esto. Y más. Lloré. En silencio. Irene salió dando un portazo. No podía creer lo que acababa de pasar. Yo tampoco. En las semanas siguientes, mi mundo se dio vuelta. Me trasladé a la casa de la abuela, ahora mi casa. Me presentaron al equipo directivo de Luz Carmesí, y aunque no tenía idea de cómo dirigir una empresa, había personas dispuestas a ayudarme. Pero el cambio no cayó nada bien a Irene. Un día, apareció en mi puerta, no para pedir perdón, sino con una propuesta. Al día siguiente de la lectura del testamento, la noticia ya se había esparcido por el vecindario. Las miradas que antes ignoraban a Clara, ahora la seguían con respeto y curiosidad. Algunas personas intentaban acercarse, como si siempre la hubieran apoyado, pero ella sabía distinguir entre los falsos y los sinceros. Irene, por otro lado, estaba fuera de sí. La rabia la consumía desde el momento en que supo que todo aquello que pensaba, que un día sería suyo, había sido dejado a su ridícula hermana limpiadora. «Esto no se va a quedar así», gritaba Irene por teléfono a su abogado. «Debe haber un error. Mi abuela no estaba en sus cabales, pero no había error. Todo estaba legalmente registrado. Carmen había dejado instrucciones claras, firmadas en notaría, vídeos grabados, cartas manuscritas. Todo indicaba que, en pleno juicio, había decidido recompensar a quien siempre la trató con humildad y cariño. Clara, aunque aún en shock, decidió que no se dejaría arrastrar por la amargura de su hermana. Aceptó la mansión con humildad, y al entrar por primera vez como legítima dueña, lágrimas corrieron por su rostro. Recordó los veranos en los que la abuela Carmen a veces la invitaba a escondidas, diciendo: «Algún día, hija mía, esta casa hablará por ti». Dentro de uno de los salones, Clara encontró otra carta, escrita a mano con la letra firme de su abuela. «Querida Clara, observé todo desde lejos, las humillaciones, las injusticias, pero también tu fuerza. Nunca alzaste la voz, nunca guardaste rencor. Esa es la verdadera grandeza. Esta casa, la empresa, todo lo que tengo, ahora es tuyo. Pero más que eso, te dejo un nombre limpio,
una oportunidad de cambiar tu vida y la de muchos otros. Confío en que sabrás qué hacer. Y recuerda siempre, lo que se siembra con amor, se cosecha en abundancia. Con cariño, tu abuela, que siempre te vio Clara, guardó esa carta como un tesoro. Pasaron las semanas. Clara se reunió con los directivos de la empresa Industrias Carmesí, una compañía de productos ecológicos que su abuela había fundado décadas atrás. Al principio, no la tomaron en serio. ¿Qué podría saber una mujer que hasta hace poco limpiaba baños en centros comerciales? Pero Clara no estaba sola. Encontró entre los empleados antiguos a Marta, una secretaria de confianza de Carmen, que la ayudó a entender los procesos, los nombres, las tramas ocultas, y Clara, con su intuición y su inteligencia emocional, comenzó a tomar decisiones humanas, pero firmes. Despidió a algunos corruptos que se aprovechaban del legado de la abuela. Recontrató a empleados despedidos injustamente. Implantó un programa para capacitar a mujeres desempleadas en funciones técnicas. Muchos se burlaron, al principio. Mientras tanto, Irene vivía en la negación. Vendió el coche, empeñó joyas y poco a poco empezó a darse cuenta de quiénes eran sus amigos de verdad. Su novio la dejó semanas después del testamento. «No me interesa una mujer sin visión de futuro», le dijo cruelmente una tarde. Clara fue a su antigua empresa de limpieza, no como empleada, sino como socia potencial. Compró parte de la empresa y reorganizó la gerencia, asegurando que todos los empleados tuvieran condiciones dignas y oportunidades reales de crecimiento. Cuando la prensa local supo de la historia de la ex limpiadora que heredó un imperio, muchos medios quisieron entrevistarla. Pero Clara solo aceptó una, en la que dijo: «No quiero ser famosa. Solo quiero que nadie más tenga que ser humillado por hacer un trabajo digno». Irene, arruinada y sin rumbo, finalmente llamó a la puerta de la mansión. Ya habían pasado meses. Clara abrió la puerta, serena, pero con el corazón acelerado. «¿Qué quieres, Irene?» «No vine a pedir dinero», dijo Irene, con los ojos llenos de lágrimas. «Vine a pedir perdón». Silencio. Clara no respondió de inmediato. Recordó cada desprecio, cada palabra cruel, pero también recordó a su abuela y las palabras de la carta. «Entra», dijo al fin. «Podemos hablar». Y así, con el corazón aún herido, pero la dignidad intacta, Clara Villar dio un paso hacia una nueva etapa de su vida. Una etapa que apenas comenzaba. Mi nombre es Daniela Rivas. Tengo 29 años. Y hasta hace poco, para la mayoría de la gente, yo no era más que la mesera de Don Miguel's, uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad. Pocos sabían la verdad. Yo era la socia oculta, heredera legítima del restaurante fundado por mi abuelo hace décadas. Desde pequeña, mi abuelo me enseñó que el verdadero liderazgo nace de la humildad. Si algún día quieres liderar este lugar, me decía, primero debes aprender a servir. Por eso, cuando heredé parte del restaurante, decidí no ocupar una oficina ni presumir mi posición. Trabajaba como una empleada más, tomando pedidos, soportando clientes groseros, limpiando mesas, cerrando la caja al final del día. La mayoría de mis compañeros me respetaban, aunque desconocían mi verdadera identidad. Para ellos, yo era solo Daniela, la joven sonriente que siempre tenía una palabra amable, incluso en los días más duros. Todo iba en orden, hasta que conocí a Leonardo. Nos conocimos una tarde, cuando vino al restaurante con unos amigos. Desde el primer momento, sentí algo especial. Él era amable, divertido y genuino, tan diferente a muchos clientes arrogantes que trataban a los meseros como si fueran invisibles. Comenzamos a salir en secreto. Para mí, era importante que él me conociera como Daniela, la mesera, no como la heredera. Y para mi sorpresa, a él no le importaba mi trabajo. Decía que admiraba mi ética, mi sencillez, mi pasión por lo que hacía. Después de un año juntos, me propuso matrimonio en una tarde lluviosa en un parque de la ciudad. Acepté entre lágrimas de felicidad. Nuestra boda fue pequeña e íntima,
rodeada de amigos verdaderos. Sin embargo, no todo era perfecto. La familia de Leonardo no me aceptaba, especialmente su hermana Isabela. Desde el primer momento que me conoció, Isabela dejó claro su desprecio. ¿Una mesera? ¿Eso es lo mejor que pudiste encontrar, Leo?, comentó sarcásticamente después de nuestra primera cena familiar. Isabela era todo lo que yo no era. Elegante, altiva, obsesionada con las apariencias y con el estatus social. Trabajaba como directora de eventos en una firma importante y parecía medir el valor de las personas según su cuenta bancaria o su apellido. En cada reunión familiar, no perdía oportunidad para humillarme. ¿Te gustaría que te enseñara cómo vestirte para no parecer del servicio? Leonardo, deberías haber buscado una mujer a tu altura. Leonardo siempre intentaba defenderme, pero yo le pedía paciencia. No quiero que pelees por mí, le decía. Yo quería ver hasta dónde llegaría Isabela por sí sola. Lo que Isabela no sabía era que yo estaba a punto de convertirme en la única dueña de Don Miguel's. Mi socio, un viejo amigo de mi abuelo, había decidido retirarse y me había ofrecido venderme su parte. Había organizado un evento de reinauguración del restaurante, invitando a todos, incluida la familia de Leonardo. La noche antes del evento, me miré al espejo mientras me colocaba el uniforme de mesera por última vez. Recordé las palabras de mi abuelo. El verdadero poder está en la humildad. Cuando llegue el momento, no necesitarás demostrar nada. Simplemente serás quien eres. El gran día llegó. Isabela llegó al evento vestida como si fuera a una alfombra roja. Me miró con desprecio cuando me vio sirviendo mesas y soltó una carcajada. Miren, la mesera sigue en lo suyo. Tráeme una copa, querida. Algunos invitados rieron de manera incómoda. Yo simplemente sonreí y seguí trabajando, ignorando sus provocaciones. La cena avanzó entre miradas incómodas y comentarios hirientes de Isabela, hasta que finalmente el maestro de ceremonias se acercó al micrófono. Señoras y señores, esta noche celebramos una nueva era para Don Miguel's. Es un honor presentarles a nuestra nueva propietaria y CEO, Daniela Rivas. La sala quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia mí, aún vestida con mi uniforme de mesera. Dejé la bandeja a un lado, me dirigí al escenario con paso firme y tomé el micrófono. Muchos de ustedes me conocen como la mesera que los atiende, con una sonrisa, pero hoy quiero compartir algo más sobre mí. Yo soy la nueva líder de este lugar que tanto amamos. Me detuve un momento, buscando a Isabela entre la multitud. Estaba pálida, boquiabierta, incapaz de articular palabra. Aprendí de mi familia que no es el uniforme, ni el título, ni el dinero lo que define el valor de una persona. Es su corazón, su coraje y su dignidad. La sala estalló en aplausos. Algunos lloraban emocionados, otros se acercaron para felicitarme, pero la historia no terminó ahí. Semanas después, la noticia de mi historia se volvió viral. De mesera a CEO, la inspiradora historia de Daniela Rivas. Programas de televisión, periódicos y blogs querían entrevistarme. No lo buscaba, pero entendí que tenía una responsabilidad: inspirar a otros a nunca avergonzarse de su trabajo. Mientras tanto, la vida de Isabela comenzó a cambiar también. Después del escándalo en la familia, porque, claro, su humillación pública fue tema de todas las conversaciones. Su reputación se vio afectada. Poco a poco, perdió clientes importantes en su empresa de eventos, conocida por su arrogancia y malos tratos a empleados. Finalmente, Isabela se vio obligada a aceptar un trabajo como asistente de coordinación en una pequeña empresa de banquetes. Destino, sin duda, tiene su sentido del humor. Un año después, organizamos una gala en Don Miguel's para celebrar nuestro éxito. Invitamos a empresas, familias y amigos que nos apoyaron en la transformación del restaurante. Esa noche,
Mientras caminaba entre los invitados, la vi Isabela, vestida discretamente, sirviendo copas y limpiando discretamente una mesa. Nuestros ojos se encontraron. Ella bajó la mirada, avergonzada. Me acerqué, sonreí amablemente y le tendí una copa de vino. Para ti, Isabela. No por venganza, sino para recordarte que todos tenemos valor, más allá de lo que hacemos o vestimos. Isabela tomó la copa con manos temblorosas. No dijo nada, pero en su mirada vi algo nuevo: humildad. Desde entonces, entendí algo que nunca olvidaré. La verdadera fuerza no está en humillar a otros. Está en mantenerse firme, en ser digno, en saber quién eres, incluso cuando los demás no lo ven. Hoy, Don Miguel's no es solo un restaurante. Es un símbolo de respeto, de crecimiento y de dignidad. Cada nuevo empleado aprende mi historia. Cada cliente siente el alma del lugar. Y yo, Daniela Rivas, sigo sirviendo mesas algunas noches por elección, para no olvidar nunca de dónde vengo. Porque al final, como me enseñó mi abuelo, quien olvida sus raíces, pierde su alma. Gracias por acompañarme en esta historia. Y recuerda, nunca juzgues a alguien por el uniforme que lleva. Podrías estar mirando a la futura CEO que cambiará el mundo. El tiempo pasó desde aquella noche en Don Miguel's, y con él, muchas cosas cambiaron, pero lo más importante permaneció intacto. ¿Quién era yo? Al asumir oficialmente el restaurante, mi primera decisión fue sencilla pero simbólica: conservar mi uniforme de mesera guardado en una caja especial como un recordatorio permanente de mis orígenes. Siempre que la vanidad intentaba tocar mi puerta, miraba ese uniforme y me recordaba: humildad ante todo. Los días siguientes a mi revelación fueron desafiantes. Muchos se acercaron con sonrisas fáciles, queriendo aproximarse ahora que conocían mi posición. Otros, desconfiados, ponían a prueba mi liderazgo, esperando que fallara. ¿Y yo? Yo seguí exactamente como antes, sirviendo mesas, limpiando copas, conversando con los clientes, aprendiendo de cada mirada, de cada palabra, de cada gesto. Con el tiempo, el restaurante se transformó, no solo en apariencia. Hicimos reformas, modernizamos la cocina, renovamos el menú, sino sobre todo en espíritu. Cada nuevo empleado que ingresaba conocía mi historia en su primer día, no como una leyenda para engrandecer, sino como una lección para jamás olvidar. En Don Miguel's, todos son importantes, todos tienen valor. Leonardo, mi compañero, estuvo a mi lado en cada paso de ese camino. E incluso Isabela, después de mucho tiempo de silencio, cambió su forma de mirarme. No fue de un día para otro, ni con grandes discursos. Fue en los pequeños gestos, en el respeto conquistado día a día. Hoy, ella me saluda con sinceridad, quizás aún cargando cierto orgullo, pero también una nueva comprensión, la de que la dignidad no se mide en títulos. En muchos momentos, especialmente en los días más duros, me preguntaba si realmente era lo suficientemente fuerte para cargar con aquel legado. Pero entonces recordaba las palabras de mi abuelo. No es el más talentoso quien triunfa, ni el más rico. Es el más persistente. Aquel que sigue adelante, incluso cuando nadie más cree. Y yo seguí. Seguí cuando la competencia intentó derribarnos con precios más bajos. Seguí cuando la crítica gastronómica nos puso a prueba. Seguí cuando, por dentro, la inseguridad gritaba, pero por fuera, mantenía la cabeza erguida. Seguí porque sabía, no se trataba solo de un restaurante, se trataba de honrar una historia. En una noche especial, organizamos una cena de agradecimiento para clientes antiguos, aquellos que habían apoyado a Don Miguel's desde sus inicios. Al final del evento, pedí permiso y subí a un pequeño escenario improvisado, donde tantas veces mi abuelo había hablado. Respiré hondo y, mirando a todos, dije: hoy, al verlos aquí, en este salón lleno de historias, me doy cuenta de
Que mi mayor aprendizaje fue entender que la grandeza no está en ser servido, sino en servir. No está en ser aplaudido, sino en aplaudir a los demás. No está en ser reconocido, sino en reconocer el valor de quienes caminan a nuestro lado. El silencio que invadió el salón fue más elocuente que cualquier aplauso. Mi abuelo me enseñó que la humildad es el suelo donde crecen las verdaderas victorias, que vestir un uniforme de trabajo con orgullo vale más que llevar un traje vacío de significado, que respetar quiénes somos, de dónde venimos, es lo que nos sostiene cuando llegan las tormentas. Sentí que mis ojos se humedecían, pero no bajé la cabeza. El mayor cambio que viví no fue el reconocimiento externo, fue interno. Aprendí que quien lidera con el corazón nunca está solo, que ser fiel a uno mismo es la mayor fuerza que se puede tener. Y que no importa el tamaño del éxito, si olvidamos nuestras raíces, perdemos nuestra alma. El salón estalló en aplausos, pero lo que quedó grabado en mi corazón fue la serenidad. Una paz que solo siente quien sabe que ha caminado con verdad. Hoy, Don Miguel sigue su camino, recibiendo a nuevas generaciones, sirviendo platos preparados no solo con técnica, sino con alma. Yo sigo al frente del restaurante, pero también sigo sirviendo mesas de vez en cuando. No por obligación, sino por elección. Porque ahí, entre pedidos y sonrisas, recuerdo cada día quién soy. Y siempre seré. Daniela Rivas. La nieta del fundador. La mesera que se convirtió en CEO. La mujer que nunca dejó de servir y que precisamente por eso encontró su verdadera grandeza.